La paz de Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos que se encuentren bien. Gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios porque nos permite un día más. Y vamos a continuar con las lecturas bíblicas matutinas. Vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Vamos a terminar este capítulo 4 del versículo 11 al 16. Así que yo le invito para que tenga su Biblia lista. Si no puede leer con nosotros, escuche la palabra de Dios, pero sobre todo hay que abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre a nuestra vida y haga la obra que Dios quiere en nosotros. Un saludo donde quiera que nos esté acompañando, a la hora que nos esté mirando, un fuerte saludo y gracias por compartir estas lecturas bíblicas y también por orar por nosotros y por todo el ministerio que hace posible estas lecturas bíblicas matutinas. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Gloria a Dios por su bendita palabra. Queridos hermanos y hermanas en Cristo y amigos, como nos podemos dar cuenta y seguramente en otras ocasiones que hemos leído el Nuevo Testamento, podemos ver que el Nuevo Testamento es la guía principal para entender el crecimiento y desarrollo de la Iglesia de Cristo. Pues todos sabemos que la Iglesia de Cristo nació aquel día de Pentecostés. Y a partir de ahí comienza un pueblo nuevo, una iglesia de la cual formamos parte nosotros. Pero a partir también de ahí vamos a ver cómo en las cartas del Nuevo Testamento, incluyendo las que escribe el apóstol Pablo, podemos entender mejor cuál es la guía, cuál es el camino, cuál es la dirección para esta iglesia, la iglesia de Cristo. Por ejemplo, aquí en Efesios 4, del 11 al 16, nos enseña, por decirlo de una manera, el procedimiento, la forma para que la iglesia funcione de la manera que la diseñó el dueño, Señor y Creador de la iglesia, que es nuestro Señor y Padre. También al poder leer estas cartas vemos que lo que nuestro Dios busca siempre es la unidad y la edificación y el crecimiento y desarrollo de su iglesia. Por tal motivo, en este pasaje que hemos leído, por lo menos encontramos 6 pasos que debe dar la iglesia de Cristo, su iglesia y mi iglesia donde pertenecemos, que somos la iglesia de Cristo. Aquí vamos a encontrar por lo menos 6 pasos que debemos dar como iglesia si queremos estar unida, si queremos ser una iglesia fuerte y si queremos ser una iglesia creciente y en desarrollo continuo. Aquí vamos a encontrar en esos versículos, los versículos que acabamos de leer continúan el tema, vamos a ver de los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante también, del versículo 7 al 10, encontramos también, como dice, lo leíamos hace un rato, el día de ayer, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, luego agrega, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, esto nos hace ver y recordar un poco la lectura del día de ayer,
es que cada uno, cada miembro de la iglesia tiene un don, es decir, una capacidad que Dios le ha dado para cumplir un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo otorga los dones a la iglesia como fruto de su triunfo en su muerte y exaltación como Hijo de Dios. En el versículo 11 de la lectura de hoy, Pablo enseña que Jesucristo dio a la iglesia personas que tienen dones. Así comienza el procedimiento bíblico para que el cuerpo de Cristo funcione como fue diseñado. Luego dice lo que leíamos, y Él mismo constituyó. ¿Quién? Él mismo. ¿A quién se refiere? Pues naturalmente que a Dios. Él mismo constituyó. ¿Y qué constituyó? Pues aquí tenemos todo lo que Dios fue dando conforme a los dones. El Señor fue instituyendo, primeramente dice apóstoles, que luego profetas, luego también agrega evangelistas, también agrega, y los últimos también dice pastores y maestros. De manera que, queridos hermanos, tenemos aquí en este pasaje cómo nosotros como iglesia debemos entender cómo está diseñada la iglesia. Hemos de entender el ministerio que tiene cada persona, que tiene, como dice la palabra, el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor, porque cuando se cumple y se desarrolla el don, el ministerio que Dios le ha dado a cada uno, esa iglesia puede crecer y puede funcionar de una manera eficaz y eficiente. También, queridos hermanos, debemos tomar en cuenta que en este pasaje nos aclara también lo siguiente: ¿para qué nos los dio? Hemos venido repitiendo, nos dio esos dones para que la iglesia sea edificada, pero agrega una parte muy importante, dice, para perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso de perfeccionar a los santos? Pues los santos somos todos los creyentes, todos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, regenerados y que hemos sido santificados por su Espíritu Santo. Pero luego dice para perfeccionar. ¿En qué sentido? Perfeccionar significa formar, corregir y equipar para que seamos mejores cristianos y podamos también tener ese desarrollo dentro del cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, recordemos también que dice la palabra de Dios en este mismo versículo, que una vez que se perfeccionan los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios quiere en nosotros, que vayamos creciendo, que vayamos ejercitándonos, que vayamos siendo maduros, que ya no seamos como esos niños, y que justamente en este versículo aclara y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso los ministerios que Dios ha dado son para edificación, son para desarrollo, son para crecimiento, para que todos podamos ser maduros, para que todos podamos ser cristianos y cristianas, hermanas, firmes, maduras en Cristo. Por eso, gracias a Dios por esta palabra que Él nos da en esta mañana. Quiero agregar solamente que lo que al final busca el Señor en su iglesia es la madurez. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. ¿Y para qué vamos a crecer? Para manifestar una vida de plenitud de Cristo Jesús en nosotros, para que así podamos ser luz en el mundo. La idea que nos está llevando el apóstol Pablo entonces en esta carta es que Dios ha dado dones a los hombres para el crecimiento, para la edificación y para el desarrollo de la iglesia, para que los creyentes, los santos, podamos desarrollar nuestro carácter, llegar a la madurez. ¿Pero con qué propósito? Para que anunciemos las virtudes, para que seamos luz en el mundo, para que podamos nosotros ser testimonio vivo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Así que ese es el compromiso que tenemos. Qué propósito tan sublime, qué propósito tan hermoso tiene el Señor con nosotros.
dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente sale aquí, hermanos, algo que no debemos recordar, que parte de la madurez en nosotros debe de ser la manifestación del amor. Y ese amor lo manifestamos cuando estamos unidos en Cristo, cuando permanecemos en esa unidad y que cada uno de nosotros nos edificamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Debemos entonces en esta mañana darle gracias a Dios por su iglesia, darle gracias a Dios por los dones, por los ministerios que hay dentro del pueblo de Dios. Pero nuestra responsabilidad es recibir esos dones, recibir ese crecimiento, ese desarrollo, para que como iglesia crezcamos y que nuestra vida sea una vida madura, seamos cristianos maduros, no niños, no inmaduros, sino creyentes sólidos, firmes, para que así la gloria de Dios se manifieste entre nosotros y podamos compartirle al mundo las buenas nuevas de salvación con un evangelio bíblico, con un evangelio que realmente estamos viviendo, estamos llevando a cabo todos los días en nuestra vida. No solamente de palabra, sino también una vida que dé testimonio de que somos hijos de un Dios vivo. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta mañana y también por esta palabra que debe edificar nuestra vida y nos llama a un compromiso continuo de crecimiento, de desarrollo, de madurez y de amor? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Recibe la honra y la gloria. Ponemos en tus manos a tu iglesia, ponemos en tus manos a tu pueblo. Gracias por los dones y por los ministerios que has impartido en tu iglesia, para que tu pueblo crezca, se desarrolle, se edifique y madure. Ayúdanos, Señor, para que como creyentes podamos tener ese crecimiento sólido y que así podamos reflejar el amor de Dios a un mundo perdido que necesita de la predicación del evangelio, que es poder para salvación. Muchas gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos las necesidades, las peticiones que en este momento están llegando en nuestras redes, que están manifestando nuestros hermanos. Te lo pedimos y te lo suplicamos, y que tú seas glorificado en sus cuerpos, en sus hogares y en sus familias. Te lo estamos pidiendo, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Sigamos adelante, porque el día de mañana estaremos terminando el capítulo 4 en sus últimos versículos. Y le invito para que sigamos escudriñando la Biblia ahí en su hogar, donde se encuentra. Si no puede en este momento continuar, hágalo, pero no dejemos de escudriñar, de estudiar la bendita palabra de Dios, porque recordemos que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Que Dios le bendiga y le esperamos el día de mañana.